de Brasil y del Centro Cultural Brasil-Bolivia. Me gustaría darles la bienvenida esta tarde y agradecer por su presencia en este evento que hace parte de la segunda edición de la Semana de Igualdad de Género y Combate a la Violencia contra las Mujeres. La Semana de Igualdad de Género refleja el compromiso regional de Brasil con la promoción de la igualdad de género y con la erradicación de la violencia contra las mujeres. Este año hemos invitado al Instituto María da Penha de Brasil, que está acá representado por su superintendente general, Conceição de María Mendes de Andrade, para compartir con nosotros un poco la experiencia de Brasil en el tema de la lucha contra la violencia contra las mujeres. En Brasil, la adopción de la Ley María da Penha en 2006 ha representado un gran marco y avance en los esfuerzos por la erradicación, prevención y punición de la violencia de género. Sin embargo, resta todavía un largo camino a recorrer en la construcción de una sociedad realmente libre de cualquier tipo de violencia contra niñas y mujeres. Cuestiones relacionadas a la igualdad de género y a la violencia contra las mujeres son desafíos comunes no solamente a Bolivia y Brasil, sino también a los demás países de nuestra región. En ese sentido, ejercicios comparativos como el que haremos esta tarde entre la implementación de la Ley María da Penha y la Ley 348 en Bolivia nos dan oportunidad de reflexionar sobre los éxitos logrados y también sobre los retos que todavía tenemos que enfrentar. Me gustaría agradecer a todas las instituciones que nos están apoyando en esta semana, particularmente a la CAF, que nos apoya hoy día auspiciando esta conferencia, dándonos también este auditorio. Me gustaría también agradecer a Jimena Fajardo Navarro, delegada adjunta para la vigencia y ejercicio de derechos humanos de niñas, mujeres, poblaciones en materia de especial protección de la Defensoría del Pueblo, que nos va a brindar una visión sobre el proceso de implementación de la Ley 348, y a Carolina Taborga, representante de ONU Mujeres en Bolivia, quien ha gentilmente aceptado moderar nuestra discusión. Un agradecimiento especial, claro, a Conceição de María, que se dispuso a venir de lejos para compartir con nosotros la experiencia brasileña. Deseo a todos una tarde muy informativa y espero verlos también en los demás eventos de nuestra semana que podrán acompañar por intermedio de nuestra página de Facebook de la Embajada. Muchas gracias a todos y invito a Carolina Taborga. Felicitaciones a la Embajada de Brasil y al Centro Cultural del Brasil por organizar esta Semana de Igualdad de Género y combate a la violencia contra las mujeres, que evidentemente es un tema de gran importancia, tanto para Brasil como para Bolivia, como para todos los países de la región, y obviamente a la CAF por acogernos en este lugar, y mil gracias por la invitación para moderar este importante panel. La primera reflexión que yo quiero hacer es una reflexión porque en las últimas décadas y desde la firma de la Convención de Belém do Pará, que ha sido una convención que se firma hace 24 años, los estados de América Latina y el Caribe han implementado en sus ordenamientos legislativos y políticas normas para la eliminación de todas las formas que se puedan perpetrar contra las mujeres. 16 países en la región han tipificado el feminicidio en sus códigos penales. Debo decir que América Latina ha sido pionera en lo que ha sido la Convención de Belém do Pará,
y verdaderamente ha sido una lucha regional bastante importante y es la primera región que tiene una convención regional para la lucha contra la violencia. Hasta entonces la violencia era considerado como un tema privado, en el que maridos y mujeres deberían ver cómo llevaban adelante este tema y no era considerado un tema de salud, un tema de la agenda pública vinculado con todo lo que son las leyes. Entonces Belén de Pará hace 24 años implica un avance muy importante para toda la región. Evidentemente que si bien 16 países en la región han tipificado el feminicidio en sus códigos penales, los datos que se reflejan de lo conseguido con estos instrumentos son no siempre favorables y muchas veces desoladores. La región presenta los datos de violencia sexual fuera de la pareja más altos del mundo y los segundos más altos en cuanto a violencia por parte de pareja o expareja según la OMS. Ello quiere decir que los esfuerzos realizados hasta ahora no han sido lo suficientemente efectivos para abordar la enorme problemática que supone la violencia. La década de los 90 supuso un cambio en el paradigma de la cuestión. Con la entrada en vigor de la Convención de Belén de Pará, a la fecha han ratificado 32 de los 33 estados de América Latina y el Caribe, excepción de Cuba. Y la aplicación de su articulado trajo consigo una oleada de leyes nacionales y nuevas políticas que luchaban contra la violencia contra las mujeres. Evidentemente en este tiempo se han dado dos tipos de legislaciones. Primero, las leyes de primera generación, aquellas normas que brindan protección a las mujeres frente a la violencia que sufran en la esfera privada. Es la primera generación de leyes. Y después la segunda generación de leyes que amplían el alcance de la protección a la esfera pública y privada, pero trascendiendo los límites del hogar. Entonces, América Latina ha tenido avances muy importantes en términos normativos, en términos de legislación. Sin embargo, tenemos una serie de problemas en la implementación y en la aplicación de estas leyes. Por lo tanto, ahora quiero dar justamente la palabra a María Méndez de Mandrade, quien es graduada en Comunicación Social. ¿Está bien tu nombre? Sí. Graduada en Comunicación Social por la Universidad de Fortaleza, UNIFOR. Cursa un máster en Gestión de Personas en la Universidad de Fortaleza y ha actuado como asesora de comunicación de María da Peña y es cofundadora del Instituto María da Peña. Actualmente actúa como superintendente general del IMP y está al frente de la relación institucional representando a la institución en el Consejo Nacional de los Derechos de la Mujer del Estado de Ceará, así como en el Consejo Municipal de los Derechos de la Mujer de Fortaleza. Igualmente participa como delegada del Grupo de Desarrollo Rural Women 20, un grupo de compromiso oficial del G20 formado por una red internacional de mujeres líderes de organizaciones de la sociedad civil, del sector empresarial, de emprendedores y de think tanks. Ella ha participado en conferencias, talleres y es una experta en el enfrentamiento a la violencia doméstica y familiar contra la mujer en el Brasil, la Ley María da Peña y las políticas públicas y el impacto de la violencia doméstica en el mercado de trabajo también, así como sobre las formaciones realizadas por el Instituto María da Peña. Es pues un honor tenerla acá y vamos a escuchar por parte de ella cuál es la experiencia en el Brasil de la aplicación de la normativa contra la violencia hacia las mujeres. Entonces yo le doy las palabras, le cedo la palabra a ella. Buenas tardes a todos y a todas. Mucho gusto estar aquí hoy. Primeramente quiero disculparme por mi español, espero hacerme entender. Quiero agradecer el convite de la Embajada de Brasil en La Paz. Y hoy estoy aquí para hablar un poquito de la experiencia de la Ley María da Peña, la Ley de Enfrentamento à Violência contra a Mulher no Brasil. Soy Conceição de María, superintendente
del Instituto María da Peña y cofundadora del instituto, que es una ONG fundada por María da Peña, la mujer que dio nombre a la ley de enfrentamiento a la violencia contra la mujer en el Brasil. Y para hablar un poquito sobre nuestra experiencia, yo trajo algunos datos sobre la cuestión de la violencia contra la mujer en el Brasil. A cada 2 minutos, 5 mujeres son violentamente agredidas en el Brasil. A cada 2 minutos, 5 mujeres. A cada 2 horas, una mujer es asesinada en el Brasil. 43.500 mujeres fueron asesinadas entre 2000 y 2010, en una década. Y estos son números de países que viven en guerra civil. A taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª maior no mundo. Brasil só está atrás de Colômbia, Rússia, El Salvador. 3 em cada 10 mulheres nordestinas passaram por pelo menos um episódio de violência na vida. Esses são dados de uma encuesta que o Instituto Maria da Penha desenvolve com a Universidade Federal do Ceará, en las 9 capitales del nordeste de Brasil, la región donde se sitúa el Instituto María da Peña, una región que tiene bajo índice de desenvolvimiento humano. Y estos dados, a pesar de ser dados de la región nordeste, son fácilmente extrapolados para todo el país. Entonces, de cada 10 mujeres, 3 já passaram por pelo menos um episódio de violência durante a vida. A agressão é predominantemente praticada pelos próprios parceiros. 65% são maridos, companheiros ou namorados. As mulheres não são agredidas por pessoas que não conhecem. São agredidas principalmente por pessoas que lhes juraram amor em algum momento de sua vida. 55% dessas mulheres foram assassinadas em suas próprias casas. Esse dado tem muito significado, porque a maioria da morte dos homens acontece no espaço público, por peleas, trânsito, e as mulheres são mortas em seus próprios sítios onde deveriam ser protegidas, amparadas e acolhidas. Em 2017, 221.238 casos de violência doméstica foram instaurados na Lei Maria da Penha, aproximadamente 606 casos por dia. Então, a Lei Maria da Penha vino en el Brasil como una respuesta del Estado a una solicitación de la sociedad como todo. Para conocer un poquito de la historia de la ley, María da Penha es brasileira del Ceará, Fortaleza, sufrió 2 tentativas de homicídio por su esposo. Ele foi por 2 vezes juzgado, condenado, pero salió en libertad por conta de recursos de sus abogados de defensa. Entonces María da Penha procuró las esferas internacionales junto con 2 ONGs y denunció el Brasil pela impunidade de su caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de OEA. Y la Comisión de Derechos Humanos de la OEA responsabilizó el Brasil por el caso de omisión y negligencia con que trataba los casos de violencia doméstica y familiar contra la mujer. Y dio una serie de recomendaciones al Estado brasileño, ni todas ainda fueron cumplidas, pero algunas sí, que el agresor fuera inmediatamente encarcelado, y eso aconteció faltando 6 meses para el crimen prescribir. María da Penha luchó 19 años y 6 meses para que su agresor fuera punido. Otra recomendación es que María da Penha recibiera una homenaje simbólica, y una de las más importantes era que las leyes del país tenían que cambiar. Tenía que existir una ley más rigurosa contra
la violencia contra la mujer en el país. Y fue así que en 7 de agosto de 2006 fue sancionada la Ley María da Penha, que trajo en su texto la definición de violencia doméstica. Cualquier acción o omisión baseada en género que le cause muerte, lesión, sufrimiento físico, sexual o psicológico y daño moral o patrimonial, independente de los envolvidos moral o no, no mismo espacio físico. Y una de las principales innovaciones de la ley es que no es considerada una ley solamente punitiva, pero también es una ley pedagógica que trae en su artículo 6 que la violencia doméstica y familiar contra la mujer constituye una de las formas de violación de derechos humanos de las mujeres. Por la primera vez es caracterizado en una ley. Y una de las principales diferencias a nuestro ver de la Ley María da Penha y la ley de acá de Bolivia 348 es que la Ley María da Penha solo puede ser aplicada para la víctima mujer, porque es una cuestión de género, de minorías. Era una respuesta del gobierno para la opresión histórica que las mujeres sufren en nuestro país. La lucha de María da Penha terminó no solamente con la justicia que ella buscaba, sino con una ley para proteger todas las mujeres de nuestro país de la violencia contra la mujer. Entonces, la ley es considerada pedagógica y trae en sus artículos varios mensajes de esto. Por ejemplo, respetos los medios de comunicación para que no legitimen o exacerben la violencia doméstica y familiar contra la mujer. Implementación de atendimiento policial especializado para las mujeres, en particular las delegacias de atendimiento a la mujer. La Ley María da Penha prevé que prioritariamente las mujeres sean atendidas por mujeres, especialmente en la delegacia de la mujer, cuando esta mujer decide denunciar. A capacitación permanente de las policías, de guardia municipal y de todos los envolvidos, toda la equipe envolvida en la aplicación de la Ley María da Penha y en el acogimiento de la mujer en situación de la violencia. Y el destaque, esa fue una de las recomendaciones de la OEA, las 9 recomendaciones que la ley adoptó en su texto. Destaque los currículos escolares de todos los niveles de ensino para los conteúdos relativos a los derechos humanos de las mujeres, equidad y conflictos intrafamiliares, para que las nuevas generaciones puedan entender cómo se relacionar y que los conflictos no traigan a cuestión de la violencia. Entonces, la Ley María da Penha trajo en su texto una innovación principal, que es decir, cuáles son los tipos de violencia contra la mujer. Son muchos los tipos de violencia, pero la ley tipifica 5. La violencia física es la que se muestra, es que deja marcas, empujones, tapas, espancamientos, ferimentos con armas, todo es violencia física. Patrimonial, cuando hay un estrangulamiento financiero por el agresor, cuando se quita tarjeta de crédito, tarjeta del banco de la mujer, y esta no puede tener acceso a su salario, a su dinero, cuando estropea los equipamientos de la casa, el auto, no deja que la mujer trabaje, todo es violencia patrimonial. Sexual, acoso, el sexo sin consentimiento, cuando impide a esta mujer de engravidar, de embarazarse, o que obliga al aborto, o obliga a practicar relaciones sexuales que la mujer se sienta humillada, todo es violencia sexual. Violencia moral ya está en el Código Penal brasileño, que son crímenes contra la honra, calumnia, injuria y difamación. Psicológica es una violencia que es muy importante hablar sobre ella.
porque todo começa a partir da violência psicológica. O agressor, começa impedindo a mulher da convivência com seus grupos sociais, afasta a mulher de seus grupos, da família, humilha, muito xingamento, não deixa que se vista como quer, que pratique a religião que deseja, não deixa que trabalhe, e mina a autoestima da mulher. E a mulher fragilizada e longe e lejos de seu grupo social, de sua família, suporta os outros tipos de violência. Então, é muito importante saber que tem que tomar uma decisão logo que comece a violência psicológica, porque todo o ciclo da violência, que contém vários episódios de violência psicológica, de violência física e de pedidos de desculpa do agressor, a mulher passa generalmente 8 anos dentro do ciclo de violência hasta que tenha capacidade de denunciar. E muitas vezes o ciclo da violência termina com o feminicídio. Por isso é muito importante detectar a violência quando está ainda no princípio. As inovações da Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha trouxe várias inovações, mas vou falar solamente de algumas. Antes da lei, não se estabeleciam as formas de violência, e agora a lei tipifica os tipos de violência. Não tratava de pessoas, de relação de pessoas do mesmo sexo, e agora com a Lei Maria da Penha, sim, se trata de relações de pessoas do mesmo sexo. Os agressores e as agressoras podem ser homens e mulheres, pero a vítima tem que ser sempre uma mulher. Se o homem é agredido por uma mulher, ele deve procurar a justiça comum, não a Lei Maria da Penha. Permitir a aplicação antes da lei, a violência doméstica e familiar contra a mulher era considerada como um crime de menor potencial ofensivo. E os agressores as penas se davam com pagamentos de donativos a entidades sociais ou prestação de serviços sociais. Hoje, no texto da lei, está escrito que é proibido a punição do agressor com penas pecuniárias de ajuda às associações comunitárias. Antes da lei, a mulher podia desistir da denúncia na delegacia. Agora não se pode mais, porque muitas vezes a mulher conseguia a coragem de denunciar, mas quando volvia a casa, o agressor obrigava a mulher a tirar a queixa. Hoje isso não é mais possível. E outra barbaridade que acontecia antes da Lei Maria da Penha é que quando a mulher conseguia denunciar e chegava hasta a comissaria de polícia, o delegado de polícia dizia: muito bem, pois aqui está, entregue esse mandato a seu esposo, a sua pareja, e diga que venga a falar comigo. E o que acontecia? A mulher era novamente agredida de maneira mais forte. Então, está escrito no texto da lei que a mulher nunca pode entregar o chamado da polícia para o homem. Outra coisa importante, não previa o comparecimento do agressor a programa de recuperação e reeducação. E hoje, com a Lei Maria da Penha, sim prevê. Então, hoje também pode ser feita denúncias anônimas, desde 2012, podem ser feitas denúncias anônimas. Então, hoje, nós sabemos que em pelea de marido e mulher, já se põe a cuchara. E outras inovações da Lei Maria da Penha são as medidas protetivas. São medidas expedidas pelo juiz com a finalidade de fazer cessar a violência. E tienen que ser expedidas em um prazo de 48 horas. As mais comuns
São proibição do agressor de se aproximar da ofendida, suspensão ou restrição do porte de armas quando ele tem monitoramento eletrônico, que é uma tornozeleira eletrônica, afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. E neste caso, não se está dando a posse da casa à mulher, é apenas para fazer com que a violência cesse. La repartición de los bienes del casal después será hecha por una nueva acción judicial, que es divorcio o separación judicial. En cuáles casos el hombre es preso. En caso de flagrante, no momento en que está cometiendo o acaba de cometer el crimen, quando é decretada sua prisão preventiva, se o comportamento dele oferece grande risco à mulher, ou quando no final do processo for condenado a uma pena de recolhimento à prisão. Então, para que a Lei Maria da Penha pueda sacar del papel e atuar de forma efetiva, o Estado brasileiro criou uma série de normativas e de programas para implementar o que está escrito na lei. Um dos programas é a Política de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que possui 4 eixos: prevenção, assistência e fortalecimento da rede de atendimento e capacitação dos agentes públicos, enfrentamento e combate, acesso e garantia de direitos. Tudo isso do governo federal. E o governo federal também criou, com os 26 estados da Federação do Brasil e a capital federal, um pacto de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, que é um incentivo para que os estados possam criar os equipamentos que atendem à Lei Maria da Penha, para que as mulheres tenham onde recorrer quando decidirem denunciar. E essa rede de atendimento à mulher, a Lei Maria da Penha criou 11 serviços que os estados devem implementar. Os principais são a Delegacia da Mulher, o Centro de Referência da Mulher, a Casa Abrigo e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A Delegacia da Mulher é uma comissaria de polícia onde a mulher se vai quando deseja denunciar. É necessário que seja uma delegada mulher e toda a equipe da comissaria seja composta prioritariamente por mulheres. O Centro de Referência da Mulher, para nós, é um dos principais equipamentos, porque lá a mulher não faz a denúncia, mas ela vai se inteirar de seus direitos, conhecer a Lei Maria da Penha, conhecer o que é a violência. Muitas vezes a mulher não sabe que está dentro do ciclo da violência. E há uma equipe multidisciplinar, como psicólogo, advogado, assistente social, que vão ajudar essa mulher a traçar uma estratégia para conseguir romper com o ciclo da violência. Na Casa Abrigo, a mulher pode ir ficar abrigada com seus filhos menores por até 6 meses, quando ela corre risco de vida. E depois é reavaliado seu processo. E o Juizado de Violência Doméstica é para expedir as medidas protetivas, fazer a punição do agressor e as questões civis também. Solamente em 2013, todas as capitais do Brasil implementaram os equipamentos que atendem a Lei Maria da Penha. Infelizmente, esses equipamentos só existem em las capitais e nas grandes cidades. Las pequenas cidades não possuem muitas vezes nada onde a mulher pueda ser acolhida. Mas nós vamos a ver como pode ser feito nessa situação. Então, é necessário que os estados hagam dotação de recursos para que puedan implementar os equipamentos que acabei de falar sobre eles. Presupuestos para que sejam construídas e capacitados o personal de atendimento em cada uma das cidades.
Y el programa Mujer Vive Sin Violencia es también un programa del gobierno federal, muchísimo importante, porque aquí es una casa que abriga todos los equipamientos, todos los servicios de atendimiento a la mujer. Evita la peregrinación de la mujer en cada uno de los servicios cuando ella decide denunciar. Ese programa prevé que cada capital del estado de Brasil tenga una casa de la mujer brasileña, pero solamente 5 estados tienen. En mi estado, el Ceará, tengo una casa de esas. En el primer mes de funcionamiento atendió 1.300 mujeres. La comisaría de la mujer de mi ciudad, 2,5 millones de habitantes, mi ciudad, Fortaleza. La comisaría de la policía recibe más denuncias de violencia doméstica do que todas las otras comisarias juntas, inclusive de robos, furtos, inclusive de furtos. Esa es la realidad de la violencia. Y el Liga 180 es un programa también del gobierno federal, principalmente para los locales donde no hay los equipamientos presenciales. En este número funciona 24 horas por día, todos los días de la semana, y la mujer puede ligar para saber dónde fica un equipamiento más próximo de su casa, para saber o que é a Lei Maria da Penha. Puede sí fazer a denúncia por ali e também pode fazer a denúncia de la violência institucional. Si, por ejemplo, la mujer llama a la policía no lleva el hombre encarcelado. Tenta hacer una conciliación. Eso no puede acontecer, porque en los crímenes contra los derechos humanos no hay conciliación. Entonces, el Estado debe cumplir su papel. Si este hombre que no es preso por la policía volver a su casa y la mujer fue asesinada, fue una muerte anunciada y es irresponsabilidad del Estado. Os desafios de implementación de la Lei Maria da Penha, segundo a Agência Brasil, registró en agosto de este año un poco más de una década de vigencia de la ley, son 12 años, o aumento de las denuncias en casos de violación de derechos. Es muy importante analizar esta información porque hay personas que piensan que después de la ley la violencia aumentó, pero nosotros no entendemos de esta forma. Después de la ley, las mujeres siéntense más seguras y confían más en el Estado y por eso sí denuncian más. Un estudio realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada sobre a efetividade da Lei Maria da Penha muestra que a iniciativa criada em 2006 fez diminuir em cerca de 10% a taxa de homicídio contra as mulheres dentro de sua residência. 10% aproximadamente. E a Lei Maria da Penha é considerada pela ONU como uma das 3 leis mais avançadas do mundo. 98% da população do Brasil, hasta a população ribeirinha do Amazonas, conhece a Lei Maria da Penha, la chama por seu nome e le reconoce como suya. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, entre 2006 e 2013, já foram instaurados no Brasil cerca de 700.000 procedimentos judiciais contra agressores de mulheres. Essa é a realidade. Pero, segundo o relato de violência, tuvo uma redução de 7,4% entre 2005 e 2015 de assassinatos de mulheres não negras. Pero de mulheres negras ha aumentado 22%. Isso mostra que a desigualdade de gênero e racismo é extremamente perversa e configura variável fundamental para compreendermos a violência letal contra as mulheres. São necessárias políticas públicas setoriais que tratem especificamente das diferenças do universo feminino.
Aqui são dados da pesquisa, da encuesta que o Instituto Maria da Penha realiza com a Universidade Federal do Ceará. Me gostaria de dizer um dado muito importante, porque sempre foi uma preocupação da própria Maria da Penha e do Instituto Maria da Penha, as vítimas invisíveis da violência. Quem são? São os filhos das mulheres assassinadas, os órfãos da violência. E nesta encuesta mostra que cada mulher que morre, cada mulher assassinada, aproximadamente deixa 3 órfãos da violência. E o Estado brasileiro não tem nenhuma política pública voltada para isso, o que é muito perigoso. E atualmente, a rede de atendimento à mulher conta com 1.474 serviços especializados infelizmente, solamente nas capitais e em las grandes cidades. Estes dados são da Secretaria Especial de Política para as Mulheres do Governo Federal. Deste modo, o cenário que envolve os 12 anos da Lei Maria da Penha, em síntese, se apresenta da seguinte forma. Nós não podemos olvidar, há 35 anos do crime que foi cometido contra Maria da Penha, 16 anos do relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA sobre o caso Maria da Penha versus Brasil, 12 anos da criação da Lei Maria da Penha, 3 anos da criação da Lei do Feminicídio, 6 meses referente à criação da lei que torna crime o descumprimento de medidas protetivas. Pero, infelizmente, ainda representa, a violência doméstica ainda representa uma situação muito difícil para o país. Ocorre negligência na prestação de serviço à mulher vítima de violência, falta celeridade no atendimento, tolerância do Estado frente às práticas de violência cometidas contra a mulher, falta de qualificação dos servidores públicos envolvidos diretamente na rede de enfrentamento à violência, como profissionais, servidores públicos na área de educação, saúde e segurança, envolvidos diretamente na rede de atendimento à violência. A ausência de adoção de diretrizes nacionais para a classificação de crimes de feminicídio, apesar de existir no Brasil uma norma nacional para os crimes de feminicídio, pero os estados aún não cumprem com estas normatizações. E o recuo de repasses de recursos da União para as esferas estaduais e municipais, isso significa que também um corte de presupuesto leva ao enfraquecimento de serviços especializados que dependem de recursos públicos para o funcionamento. Então, em nossa avaliação, uma coisa também muito difícil é a questão das rupturas, avanços e descontinuidades por parte das gestões públicas nas instâncias federais, estaduais e municipais. Muitas vezes as políticas de proteção à mulher são políticas de governo e não de Estado. E quando cambia a equipe do governo, acaba todo o que já havia sido criado e tem-se que criar todo outra vez, tem que se desprender energia, muita e novo pressuposto. Então, as sugestões do Instituto Maria da Penha, o Instituto Maria da Penha escreveu uma carta com algumas sugestões e enviou para cada dos candidatos à presidência da República e do governo do Estado do Ceará. Alguns de eles vieram dialogar com o Instituto sobre as recomendações, outros não, pero nosotros hicimos nuestra parte. Entonces, nossas recomendações é que seja a recomendação número 4 da OEA, do caso Maria da Penha versus Brasil, multiplicar o número de delegacias, incluir nos planos e pedagógicos unidades curriculares destinadas à compreensão da importância do respeito à mulher,
a seus direitos reconhecidos na Convenção Belém do Pará, bem como ao manejo dos conflitos interfamiliares. A mudança da cultura, essa necessita de mais tempo para acontecer. 12 anos de uma lei é muito pouco para cambiar a cultura. E para cambiar a cultura é extremamente necessário, sem dúvida, passar por a educação. Solamente através da educação. Também sugerimos garantir às mulheres vítimas de violência sexual o acesso aos benefícios constantes no artigo 3 da Lei Maria, 3º da Lei Maria da Penha, uma vez que é comum mulheres terem esse atendimento negado por falta de unidades de saúde, de pessoal qualificado, notadamente nos casos de aborto legal, quando os médicos alegam objeção de consciência. Garantir a autonomia econômica às mulheres, adotar como política pública de enfrentamento da violência contra as mulheres a instalação de um centro de referência da mulher em todo e qualquer município de todos os estados brasileiros. Por lo menos um centro de referência à mulher. Isto todos os estados podem fazer, juntos com os governos municipais. Adotar instalação de casas-abrigos em los municípios polos. Nem todos os municípios podem ter uma casa-abrigo, alguns são muito pequenos e todo mundo conhece todas as pessoas do município. Então, nestes casos, é necessário que a casa-abrigo se situe em los municípios maiores e seja hecho um consórcio de municípios para que puedan levar as mulheres a casas-abrigos. Dar continuidade ao processo de instalação das casas da mulher brasileira, que, como he dicho, só há 5 no país, desde 2013, onde começou o programa. A agilidade nos processos de aprovação do projeto de lei que prevê a criação de delegacia das mulheres nos municípios brasileiros com mais de 60.000 habitantes e impõe limitações aos que não fizerem. Existe um projeto de lei para que seja criado, mas ainda está em tramitação. Criar uma política pública voltada aos órfãos da violência doméstica no país, partindo de realização de encuestas que identifiquem e os localizem, porque hoje o Estado não sabe onde estão, não sabe quem são. Criar o Observatório Estadual de Violência Estatal de Violência contra a Mulher, com sites especializados para rastrear as notícias relativas às violências de gênero. Garantir a promoção de programas de reeducação dos autores de violência, conforme consta no artigo 35 da Lei Maria da Penha. Garantir que as políticas públicas para as mulheres sejam amplas, articuladas, capilarizadas e universais, porque hoje encontram-se muitas vezes descoladas das realidades. Bem, me gostaria de dizer que todos nós somos agentes de transformação humana. Em Estatuto da Criança e do Adolescente em Brasil, diz que todos nós somos responsáveis por as crianças, mesmo que não sejam nossas. Nós também somos responsáveis por nossas mulheres. E para que a violência doméstica não termina só nas mulheres. Afeta os niños, antecipa o desejo de sair de casa, de ir a la calle, afeta o mercado de trabalho, afeta a economia. A pesquisa do Instituto dijo que as mulheres que sofrem violência doméstica faltam aproximadamente 18 dias de trabalho por ano e deixam de receber como massa salarial R$1 bilhão. São R$1 bilhão que deixa de ir para as mãos das mulheres para empoderá-las. As mulheres que sofrem violência doméstica ganham aproximadamente 10% a menos do que as que não sofrem. Então, para enfrentar a violência, é necessária uma série de ações sequenciadas, envolvendo não somente a punição do agressor,
mas envolviendo la educación, la salud, la seguridad pública, la cultura, en fin. Hombres y mujeres juntos. María da Penha empieza su conferencia diciendo: la ley que lleva mi nombre no vino a punir los hombres, vino a punir el hombre agresor, lo que es muy diferente. Entonces somos hombres y mujeres unidos para construir la paz. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Concepción de María. Ahora dije bien tu nombre. Y evidentemente es muy interesante, después vamos a poder conversar con ella. Sobre todo, a mí me ha impresionado toda la parte de la implementación de la ley, con todos estos servicios especializados. Nos decía que hay 1.474 servicios especializados en las capitales y en las ciudades grandes, que me parece verdaderamente un avance muy importante, además de una cantidad de programas especializados para la lucha contra la violencia a las mujeres. Otro de los temas que es muy relevante es la apropiación de la ley. Esto de la apropiación de la ley es fundamental porque en la medida en que las mujeres conozcan sus derechos y conozcan la ley, pueden pedir justicia. Si no conocen la ley, es muy difícil que las mujeres puedan acceder a la reparación y acceder a que se castigue a y que ellas tengan toda la protección. Entonces es muy importante el tema de la apropiación. Ahora, un tema que es clave también es como la desigualdad de género no es igual para todas las mujeres. El hecho de que haya aumentado un 23% la cantidad de mujeres negras agredidas realmente nos muestra que los temas de género los tenemos que mirar también bajo la lupa de otro tipo de diferencias, como por ejemplo la racial, etaria, mujeres que viven con discapacidad, la edad. Entonces creo que es fundamental tener una mirada mucho más específica para poder definir dónde se encuentran las mayores vulnerabilidades. Y obviamente los cambios culturales, también en Bolivia se da, los cambios culturales son fundamentales, pero como decía Concepción, son cambios de más largo plazo. Entonces simplemente destaco algunos de estos puntos, después vamos a poder conversar con ambas, ustedes van a poder interactuar con ellas. Y ahora quiero presentar el tema de la ley 348, la ley de Bolivia. También en este caso, y curiosamente, parece que hay ciertas mujeres cuya muerte o cuya agresión se convierten en emblemáticas. En el caso de Bolivia fue la muerte de Annelí Huaycho, que verdaderamente movilizó e indignó a la sociedad y terminó con la aprobación de la ley 348. Entonces parece que hay mujeres que se convierten en emblemas, en el caso de Brasil, María da Penha, que además ella tuvo una lucha personal de 19 años para finalmente lograr una sentencia a su favor. Sin lugar a dudas, la ley 348, la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, marca el inicio en Bolivia de un cambio en el modelo de concepción y abordaje de la violencia de género en el país. Esto tiene que ver, por una parte, con la tendencia internacional de adecuarse al derecho internacional de los derechos humanos, y por otra, con una consecuencia histórica de las mujeres que demandan al Estado una norma de características integrales que supere la violencia intrafamiliar y que dé respuestas estructurales a un delito público que se repite impunemente todos los días. 5 años después, a pesar de varios esfuerzos institucionales derivados de esta ley, la situación de violencia contra las mujeres en el país no se ve impactada de manera considerable. Como se verá más adelante con nuestra expositora, las brechas entre la norma y la realidad obedecen a varios factores institucionales, de coordinación, económico, culturales y varios otros.
No es posible entrar a este análisis sin recorrer las cifras de violencia en sus diferentes manifestaciones que reparten a partir de instancias especializadas. Nuestra expositora nos va a dar un panorama de todas estas cifras. La única cosa que yo quiero decir que he leído con mucha preocupación que hoy día se ha cometido el feminicidio número 97 en el país y ha sido una muerte, ha sido asesinada la mujer delante de su hija y de una sobrina. Entonces, evidentemente, los feminicidios continúan siendo en Bolivia, cada 3 días matan a una mujer, y teniendo en cuenta la población que tiene Bolivia, es uno de los países de Sudamérica con mayor índices de feminicidio. Entonces, ahora voy a presentar a Jimena Miriam Fajardo Navarro. Ella es abogada, máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica de la Universidad de Alcalá. Cursó diplomado sobre Derechos Humanos y Prevención de la Violencia contra Mujeres, Derecho Internacional del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, Educación Superior e Interculturalidad, entre los más importantes. Cuenta con experiencia como docente en diplomado sobre Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia, Prevención de Trata y Tráfico de Personas, Maestría de Gestión de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Mayor de San Andrés y del curso semipresencial sobre Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes del Instituto Interamericano de la Niñez y Adolescencia de la OEA. Entre la experiencia laboral relacionada con la temática, fue jefa de la Unidad de Derechos Fundamentales y responsable del área contra la trata y tráfico de personas del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y encargada de propuestas normativas y revisión de sentencias en la Defensoría del Pueblo. Actualmente ejerce el cargo de delegada adjunta para la vigencia y ejercicio de los derechos humanos de mujeres, poblaciones y materias de especial de protección en la Defensoría del Pueblo. Es un gusto tener a Jimena con nosotros. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias a todas y todos. Agradecer a la Embajada de Brasil y a todas las instituciones que han podido organizar esta sesión. Creo que es muy importante ser parte de esta Semana de Igualdad de Género y combate contra la violencia hacia la mujer, desde la óptica, mirar desde la óptica de dos leyes, la de Brasil y la de Bolivia, y sobre todo la implementación. El día de hoy yo les voy a hacer una presentación de un informe defensorial que justamente estamos presentando recientemente, que refleja el estado de cumplimiento de las medidas de atención y protección de la ley número 348. A modo de explicar un poco lo que contiene la ley, les voy a hacer un poco la aproximación de este informe, que refleja algunos avances y las dificultades que hemos podido identificar en este tiempo de implementación. Agradecer también a ONU Mujeres, que nos ha colaborado con el informe. Y también un poco como introducción decirles que este informe viene a ser un primer acercamiento después de 5 años de vigencia de la ley 348. Como sabemos, esta ley, como decía anteriormente, viene también de un esfuerzo de organizaciones sociales, de muchos proyectos de ley presentados, pero también de casos emblemáticos que se han ido sucediendo y que han desembocado en incorporar al feminicidio y tener una ley integral. Algunas cifras que también compartimos, y al igual que la compañera de Brasil nos reflejaba, que son probablemente pueden ser alarmantes, pero que yo le puse algo así como algo más que cifras, porque creo que no debemos mirarlo solo como cantidades, sino como problemas para que nosotros vayamos desafiándonos en el contexto de la situación de la violencia hacia las mujeres. Primero, nosotros entendemos que ha habido un ascenso de la violencia contra las mujeres, y en específico de los casos que se han reportado emergentes de la ley 348. Vemos un ascenso del año 2015 que abarca este informe que me refería, de 31.942 casos a 38.846 en el 2017.
Como promedio anual vemos que aproximadamente tendríamos 97 casos suscitados en el día. Cabe aquí un poco señalar que no son los casos específicamente hacia las mujeres, pero que vienen a ser todos los casos que engloba la ley número 348, cuya cantidad de víctimas viene a ser teniendo víctimas mujeres. Entre los años 2015 a marzo de 2018 se registró un total de 386 casos de feminicidio. Como nos comentaban hace un momento, solamente este año tenemos a 97 casos de esta forma más cruel de violencia hacia la mujer, lo que equivale a 2.16 por cada 100.000 mujeres, es decir que 2.16 mujeres dentro de estas 100.000 estarían siendo víctimas de este feminicidio. O podemos señalar que solo para el año 2017, cada 3 días y medio se reporta un feminicidio en Bolivia. Una de las cosas que a nosotros nos parece interesante no marcarlo como una cifra, una cantidad o una estadística es el tema del acceso a la justicia que estas mujeres están teniendo a partir de la ley 348 y de todo el andamiaje que el sistema de justicia ha creado para resolver este tipo de casos. Y tiene que ver con los procesos. Nosotros habíamos identificado que del 2015 al 2018 hasta marzo tendríamos un total de 113.269 procesos iniciados. De este número, 72.916 causas fueron cerradas o concluidas y 40.353 se encuentran abiertas. El delito con mayor frecuencia, en este caso es el de violencia intrafamiliar o la violencia, lo que decíamos, doméstica, seguida por el delito de violación y igual de manera muy alarmante el tema de la violación a niños, a niñas y adolescentes. Entre esta misma etapa, que es del 2015 a marzo del 2018, solo contamos con 1.284 sentencias condenatorias, lo que equivale a un porcentaje de 1.13% de estos procesos iniciados que habían concluido. Entonces, ahí nosotros identificamos un problema mayúsculo que tiene referencia definitivamente con lo que está pasando con el tema de justicia, de la protección judicial y del acceso que tienen las víctimas en general, pero además que viene a reafirmar un problema que después es definitivamente una vulneración de derechos que se está cometiendo de parte de nuestro Estado al no contar en los casos con toda la culminación de los procesos como debería ser. ¿Qué podemos nosotros poner como algún dato, digamos, si quieren teórico, un marco referencial que a nosotros nos ayudó mucho a ver dónde aterrizábamos a tiempo de hacer el informe? Viene a ser dada porque la violencia, primero, nunca salir del panorama que la violencia contra las mujeres es una de las manifestaciones de las relaciones de poder que es creada históricamente, expresada en actos de subordinación y dominación en los diferentes ámbitos de la vida. Creo que es importante señalar que esto nos abre un panorama general de por qué también contamos con una ley integral, porque justamente la violencia está en todo lado, en el ámbito laboral, en el ámbito de salud, está obviamente en el ámbito familiar, sí, pero también esta es una consecuencia de contar con una ley integral. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos reconoció que la violencia contra las mujeres y sus raíces, la discriminación, es un problema grave con repercusiones negativas para las mujeres y la comunidad que las rodea y constituye un impedimento al reconocimiento y goce de todos sus derechos humanos, incluyendo el que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral. Aquí también tiene relación con los estándares internacionales que han despojado a este tema como un tema entre particulares, sino que lo haya traído a colación de las obligaciones emergentes de los estados, a ser un tema público y por tanto de derechos humanos. En ese marco, la misma Corte Interamericana y también los mismos instrumentos internacionales nos han dado alguna referencia por qué debemos incorporar en los estados ciertas obligaciones como la del respeto, el cumplimiento y la garantía. En este caso nosotros ocupamos este informe en ver si es que el Estado está garantizando o no el derecho a una vida libre de violencia, por lo cual
siguiendo a la Corte, nos dice que esto implica que los estados tienen el deber de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifieste el ejercicio de poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. En ese sentido, una vez que nuestra ley se puso en vigencia el año 2013, teníamos o tenemos todavía la obligación de parte de todo el Estado, de las instituciones públicas, central, departamental, municipal, de los medios de comunicación e inclusive de universidades, a estructurar, hacer un aparato institucional solvente que pueda poder cumplir con esta obligación. Y nuestro informe intenta ver eso, ¿no? En qué medida se ha cumplido o no se ha cumplido todavía en un corto plazo que es de 5 años. La ley, definitivamente, y partimos también de esto, es una normativa integral que ha sido un avance muy significativo en cuanto a la violencia, al ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y también cumpliendo lo que señalan nuestros propios instrumentos internacionales de derechos humanos, que son parte de nuestro bloque constitucional. Ahí nosotros vemos dos importantes convenciones que también referimos de manera transversal en el informe, que es la Convención propia del Sistema de Naciones Unidas para la Eliminación contra la Discriminación de la Mujer y la Convención del Endo Pará. En esta convención, el artículo 7 en específico nos habla de dos tipos de deberes que también lo vemos cuando nosotros evaluamos hasta qué grado se han cumplido las medidas de atención y protección, que es el tema de la debida diligencia, si es que el Estado está cumpliendo con el estándar y la obligación de la debida diligencia, y también si ha podido adoptar e incluir normas administrativas, judiciales, todo tipo de normativa o disposiciones o protocolos necesarios para prevenir, erradicar y sancionar el tema de la violencia. Entonces, esas dos importantes características que vienen de nuestros instrumentos internacionales. Nuestro informe, y ya para entrar a los resultados, que es lo que más nos interesa, pero sin antes señalar a qué viene, nuestro objetivo con el informe y con la evaluación es contribuir para la adopción y fortalecimiento de acciones que contribuyan a garantizar a mujeres una vida libre de violencia a partir del reconocimiento de avances y limitaciones. Nosotros creemos que identificar los avances, pero también reconocer que hay limitaciones es la mejor manera de contribuir desde una posición de institución de ombudsman o tal vez desde otras posiciones institucionales, pero necesitamos decirlo y necesitamos reclamarlo para el futuro. Y nuestra investigación también tiene una muestra significativa porque es a nivel nacional, ha reunido a 4 instituciones de nivel central, como es el Ministerio de Justicia, como ente rector, el Ministerio de Salud, de Educación, de Trabajo, y también al sistema de la Universidad Boliviana. Ha tenido también la intervención defensorial de 23 oficinas de atención y recepción de denuncias de la Policía Boliviana, donde están las FELCBs, 17 oficinas del Ministerio Público, 11 IDIFs, el Consejo de la Magistratura como parte del órgano judicial, y a nivel de las entidades territoriales autónomas hemos llegado a los 9 gobiernos departamentales, a 54 municipales, a 99 SLIMs, que son parte de estos gobiernos autónomos municipales, y a 11 casas o refugios temporales. 18, que justamente fue lanzado el 8 de marzo, la Comisión Interinstitucional, que estaba conformada por 7 ministerios, y que esta comisión, a partir del decreto, ha generado lo que es la política pública integral, la que les digo que tampoco cuenta lastimosamente con un presupuesto. Otro de los factores que nosotros identificamos como obstáculo y que tiene que ver mucho con lo que estos días se ha podido hablar es la jerarquización de la instancia que coordina, articula y vigila el cumplimiento de la ley, que es la Dirección General de Prevención y Eliminación de toda forma de violencia en razón de género y generacional. Esta dirección, que se encuentra en el ente rector todavía, tiene a su cargo 4 personas y tiene un presupuesto aproximado de 47.000 bolivianos, con una ejecución presupuestaria que no pasa al 70%, 47%. Entonces, eso nos lleva a pensar de que hay una insuficiencia en cuanto a presupuesto y a personal, y que necesariamente se necesita de la jerarquización de esta dirección.
Esto ya ha sido manifestado en las últimas recomendaciones que ha expresado el comité CEDAW, porque señalaba que justamente debería incluirse o debería pensarse en una jerarquización de esta dirección, porque lo que decía la CEDAW y está en el informe es que está en el último lugar del peldaño, algo así, utiliza una palabra parecida, de la jerarquía de la estructura de organización del Ministerio de Justicia. Entonces, nosotros identificamos un problema mayúsculo en eso. Otro problema que tiene muchas relaciones, que el artículo 18 crea lo que es el CIPACE, ¿no? Que es un sistema integrador, que tiene esa obligación de integrar todo lo que es la política pública del nivel central con las entidades territoriales autónomas, crear formularios de registro, crear muchos instrumentos que efectivamente también se han creado, y ahí tenemos los importantes avances que ha tenido el CIPACE, que no podemos desmerecer en este tiempo, que es la elaboración de instrumentos de atención de guías, el sistema de información para el registro único de violencia en razón de género, capacitaciones que se han hecho. Sabemos que se ha llegado a 60 municipios muy importantes, se ha hecho el fortalecimiento de casas de acogida, con equipamiento, con capacitación, y el fortalecimiento que les decía de los servicios y casas de acogida. Este CIPACE vendría a ser como el sistema que nos va a integrar para lograr que todo el sueño que estamos trazando en la Ley 348 se cumpla. Pero lamentablemente, desde su creación, este ha estado supeditado a la cooperación internacional. Entonces, vemos que ahí hay una dificultad nuevamente que se basa en ese proceso de institucionalización deficiente y también en el tema de los recursos. Porque nosotros no hemos todavía contado con un CIPACE fortalecido que cumple y reúna las condiciones de estabilidad y que además pueda desarrollar un sistema como nosotros queremos. Sí ha cumplido, como les digo, pero está supeditado a cooperación, y mientras siga lo haciendo, entonces no vamos a tener una política pública que sea estable y que en el tiempo sea sostenible, que es lo más preocupante. Por otra parte, sí hay otro mandato que tiene el ente rector que tiene que ver mucho con la atención a través de sus servicios. Tenemos el servicio del CICPLU, que se encarga de recibir denuncias, y el del CERDAVI, que también es una obligación emergente de la Ley 348, que es dedicada al patrocinio legal gratuito, apoyo psicológico de mujeres en situación de violencia. Tenemos que el CICPLU cuenta con 25 oficinas y el CERDAVI cuenta con 10 oficinas. Sin embargo, estos servicios son todavía insuficientes. Sabemos que toda medida tiene que ser progresiva, y eso definitivamente ha sido de esa manera como comprobamos, pero existe una cobertura a nivel nacional que todavía nos resulta insuficiente para el número, la cantidad de casos que tienen que ser atendidos, y hay una insuficiencia de instrumentos especializados, así como del equipo multidisciplinario, porque nos dice la ley que debería contarse con un equipo multidisciplinario, con un mínimo, con un abogado, un psicólogo o psicóloga y una trabajadora o trabajador social. Entonces, cuando no contamos con este tipo de servicios, no estamos tampoco cumpliendo los mismos principios que nos da la ley 348 de atención especializada y de trato diferenciado y de atención especializada. Otra de las importantes disposiciones de nuestra ley 348 tiene que ver con los aspectos en salud. En el tema de salud, la ley 348 dispone en el artículo 20 que el Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de adoptar medidas dirigidas a garantizar a las mujeres en una situación de riesgo o de violencia el acceso a los servicios de salud y tratamiento de protección. Acá es muy importante señalar que contamos con una norma nacional de atención clínica y un protocolo único de detección y atención de violencia y sus efectos. Esta norma también viene de un cumplimiento a un acuerdo de solución amistosa que el Estado ha asumido, adoptado a partir del caso MZ, y del cual señalaba que tiene que adoptarse normas específicas para atender el tema de violencia sexual. Y desde el ámbito de salud esto se pudo lograr. También está la aplicación del procedimiento técnico para la prestación de servicios de salud en el marco de la sentencia constitucional 206, que es referida a la interrupción del embarazo, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, y los servicios de atención que atienden a las mujeres a través de los CEDES. ¿Cuál es nuestro obstáculo acá? Y nosotros lo definimos así, que en el tema de salud,
La ley nos dice que se tiene que atender, que la normativa debe ser para todos los tipos de violencia. Nosotros creemos que por lo menos debe ser para algunos, para los más recurrentes, pero cuando llegamos al servicio de salud, solamente ha adoptado normas para violencia sexual. Y no tenemos normativa, no tenemos discusiones claras que diferencien cuando se trata de una violencia física o cuando se trata de violencia psicológica. Bajo la normativa, el sueño tan grande de que se cumpla la ley 348, cualquier atención hasta psicológica de una mujer víctima de violencia debería ser gratuita, y no lo es. Entonces, ahí nosotros encontramos un obstáculo, y el tema de que esté adecuado al paquetario de los sedes también lo es, como así hemos podido ver los muchos problemas que se tiene a nivel de salud en cuanto a los departamentos, a las gobernaciones, que algunas gobernaciones han ido asumiendo más obligaciones que otras, y que hay un incumplimiento muy diferenciado si hacemos una comparación departamento-departamento. También encontramos importante que el Ministerio de Salud, de acuerdo a la Ley 348 y al Decreto Supremo 2145, que los reglamenta, establece que este ministerio, en coordinación con el IDIF, adoptará la aplicación de protocolos e instrumentos para la atención a mujeres en situación de violencia por parte de servicios médicos y la homologación de certificados médicos. Actualmente sí se estaría emitiendo los certificados. Encontramos algunas deficiencias o limitaciones o obstáculos porque la homologación de estos certificados es limitada, de acuerdo a toda la intervención que hemos hecho, por la solicitud de requerimiento fiscal y porque no existe una colaboración, que es otro aspecto que nosotros incluimos en el informe, porque el tema de coordinación hace que una persona víctima de violencia pueda tener durante toda la cadena de atención la protección necesaria, la atención diferenciada y especializada que merece. Entonces, de una instancia a otra instancia no existe la coordinación, y eso se refleja ahí. También encontramos, cuando solicitamos la información, que no hay datos estadísticos sobre los certificados únicos de salud otorgados por centros y homologados por las instancias competentes. Entonces, cuando preguntamos al Estado cuántas mujeres víctimas de violencia han sido atendidas, aún no se cuenta con ese tema. Sí tenemos entendido que el SNIS, el servicio encargado de hacer este proceso, recientemente este año lo estaría incluyendo, pero es un obstáculo porque la ley viene del 2013 y recién este año estaría incorporando este tipo de indicadores. Finalmente, para el Ministerio de Salud teníamos la obligación de adoptar normas, políticas y programas dirigidos a prevenir y sancionar la violencia en servicios de salud. En este caso no hemos identificado un avance, porque cuando hemos hecho la solicitud de casos, procedimientos para atender lo que es, por ejemplo, la violencia obstétrica que es dada por los operadores de salud para mujeres que están en estado de embarazo, prenatal o postnatal, entonces no hemos identificado que haya un avance. Y ahí me parece que es importante que el Ministerio de Salud, en cumplimiento de sus deberes, tiene que hacer la adopción de normas, políticas y programas específicos para atender esta problemática. Al igual que el anterior, el tema es recurrente. Cada sede se adecua a lo que él parece que le corresponde, y entonces si le aparece un caso de violencia obstétrica, uno lo tratan con conciliación, otros lo tratan con el defensor del paciente y uno final ni siquiera lo trata. Entonces no hay una uniformidad y no hay una línea que haya bajado desde el nivel central para atender este tipo de casos. Y esto de la violencia obstétrica viene de un problema que en la misma encuesta del año 2016 se ha detectado que más de 60 y tantos % mujeres han sufrido violencia obstétrica. Entonces no podemos hacer tampoco omisiones. El otro tema tiene que ver con las obligaciones que la Ley 348 específicamente le da al Ministerio de Trabajo. Como les decía anteriormente, y lo sabemos, la violencia se da en muchos ámbitos y una de esas es el tema laboral. Nuestra ley integral incorpora obligaciones específicas para que se adopten progresivamente y transversalmente también en este ámbito. En ese caso tenemos la obligación de que el Ministerio debió adoptar procedimientos internos y administrativos para atender las denuncias por acoso sexual y acoso laboral. A la fecha no contamos con estas medidas, No se cuenta con medidas efectivas, disposiciones o políticas específicas para el acoso
en laboral o sexual dentro del ámbito laboral. Y la única respuesta que nosotros hemos tenido es que frente a un caso de acoso laboral, entonces se atiende con la inspectoría o con la dirección del trabajo mediante una audiencia que se la somete a la mujer a hacer como un careo con la persona que estaría ejerciendo violencia en su contra para llegar después a una determinación. Entonces, esta normativa, si bien nos han dicho que está en proceso, que se está elaborando, aún es necesaria, ¿no? Es evidente todavía y necesitamos avanzar también en estos aspectos. Dentro de otras obligaciones que nos marca esto, tenemos la política para la atención médica y psicológica especializada, oportuna, gratuita en el régimen de seguridad social, que tampoco ha sido incluida. Ahora ningún seguro cuenta con una política específica para el tema de violencia contra las mujeres. Entonces también se ha omitido esta pequeña política que debería ser una atribución del Ministerio de Trabajo y de Salud. Acciones específicas para el acceso, permanencia y ascensos de las mujeres. Ahí sí tenemos algo que es a partir del programa de empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que ha dotado a un programa específico para atender a víctimas de violencia, atender a jóvenes, atender a personas con discapacidad, pero aún no existe ese programa que era específico para mujeres víctimas de violencia, ¿no? Es como que hubieran puesto a todas las poblaciones vulnerables en un lugar y hubieran dicho para estas personas va a ser el programa de empleo, cuando la norma específicamente, si no solo protege a las mujeres, pero la atribución del ministerio era muy concreta para mujeres que hayan sido víctimas de violencia. Finalmente tenemos el sistema de flexibilidad y tolerancia en los centros de trabajo para mujeres que se encuentran en situación de violencia, donde sí, afortunadamente, contamos con una resolución que es biministerial, que ha sido emitida el año 2015, donde establece la flexibilización en el horario de trabajo entre hombres y mujeres que se encuentran en proceso judicial. En cuanto a las obligaciones emergentes del Ministerio de Educación y también que nosotros los hemos combinado con lo que son las universidades, contamos con la obligación de crear en las unidades educativas un centro de atención psicológica con especialidad obligatoria de violencia en convenio con las universidades públicas. Estos centros todavía no se han incluido, ¿no? Las unidades educativas no cuentan todavía con estos centros que mandaba el artículo 19 de la ley establecer. Sí sabemos de que el Ministerio de Educación está trabajando en el plan de convivencia, de libres de violencia, algo así, que va a ser presentado este año, donde sí se habría incorporado esta parte. Nosotros esperemos que esto vaya en progreso y se pueda incorporar, porque también está dentro de la comunidad educativa, está también el tema de la violencia hacia la mujer, ¿no? En cuanto a la obligación establecida en el artículo 19, numeral 4, señala que el Ministerio deberá realizar el traspaso inmediato a las unidades educativas que correspondan de las hijas e hijos de mujeres en situación de violencia si se produce un cambio de domicilio. Esta disposición sí ha sido cumplida con una resolución ministerial, que es la número 001, que emite cada año el Ministerio de Educación, y con eso garantiza esa posibilidad. También contamos dentro de las obligaciones con la elaboración del protocolo único para el tratamiento de denuncias de todas las formas de violencia escolar y acoso sexual, que sí ha sido parte de lo que es la resolución ministerial 2412 del 2017, que ha creado un protocolo para la prevención y atención de violencia en las unidades educativas y cuenta con convenios el Ministerio de Educación que permiten articular mecanismos de protección y defensa. Finalmente hicimos también un monitoreo respecto a la obligación de las universidades. Nuestra ley específicamente señala que las universidades y los centros de formación superior crearán programas y servicios gratuitos destinados a la prevención de la violencia hacia las mujeres, la atención y asesoría profesional. A la fecha, según el reporte que nos ha dado el CV, solamente tenemos 6 universidades del sistema de la Universidad Boliviana que cuentan con estos consultorios y oficinas jurídicas. Es decir, que necesitamos
crear y fortalecer estos centros. Como les decía, el tema de violencia y bajo una ley integral como la que nosotros tenemos, también es obligación de otro tipo de instituciones y no solamente de las estatales, en este caso de las universidades. Algunas universidades nos han reportado que han hecho ferias, han hecho campañas, pero no han llegado a incorporar este servicio que tendría, o bueno, específicamente da un resultado importante a tiempo de la atención y protección. Ahora bien, entrando un poco a las instituciones que son parte de la cadena de recepción de denuncias y de la atención también de denuncias, tenemos las FELCB, que nuestro informe incluye como muy positivo la creación de las FELCBs y además el fortalecimiento de estas con un número significativo de investigadores. Pero también vemos algunas falencias, ¿no? Se crea, ahora a la fecha contamos con 101 oficinas, que representan un avance significativo, pero vemos de que estas oficinas todavía son parte del núcleo, digamos, o de las ciudades centrales. Entonces nos preguntamos qué pasa con las mujeres de las ciudades intermedias y de las áreas rurales. Entonces vemos que solamente, bueno, que 78.9% del total de los municipios no cuentan con esas oficinas. Consideramos que esto se debe fortalecer. En oficinas, en lugares donde no existen las oficinas de la FELCB, nosotros hemos ingresado a hacer verificaciones, entrevistas y todo el trabajo que se ha desarrollado a las oficinas de la policía boliviana, pero ahí obviamente no existe la especialidad natural que debería tenerse desde que uno ingresa a esta oficina. También hemos encontrado un importante avance para nosotros, que ha sido incorporado este año, en el tema de la estabilidad del personal responsable. Ya la ley en 2013 nos trazaba esta obligación y nos decía que, concordante a la ley del Ministerio Público, el personal responsable de la recepción, investigación y tramitación de denuncias tiene que ser especializado y tener experiencia laboral de derechos humanos en atenciones o situaciones de violencia. Actualmente se emitió una circular, que es la 22-2018, que pretende o establece la estabilidad de investigadores por 3 años. Sí cuenta todavía con excepciones y nosotros consideramos que esta no debería ser una circular que mañana podría cambiar, sino que está en la ley, entonces debería ser parte de una política propia de la policía boliviana, ¿no? Y del Ministerio Rector, que es el Ministerio de Gobierno. El artículo 60 de la ley establece que las FELCBs serán provistas con prioridad de personal especializado, multidisciplinario y disciplinario. Ahí nosotros hicimos la intervención a las oficinas departamentales de las FELCBs y encontramos que todas cuentan con edificaciones y todas son, además, tienen sus propias oficinas y edificaciones. Pero cuando preguntamos a la misma policía si estas eran adecuadas para atender a las víctimas, que reúnan ciertas condiciones necesarias, ellos nos decían que no, que ninguna es propia, es decir, ninguna pertenece a la policía boliviana y que tampoco ninguna era adecuada para poder hacer este tipo de servicio, porque sí nos llamó la atención, pero sí una respuesta de ellos mismos, ¿no? Se cuenta con equipamiento en calidad de donación y comodato. 2 oficinas no cuentan con vehículo para la atención y rescate. Nosotros hicimos esta consulta porque la misma ley que después desarrolla un protocolo a partir de la ejecución de la policía boliviana que debe desarrollarse para cumplir los mandatos de protección y atención, señala que la policía tiene que dar protección y auxilio inmediato a una mujer en situación de violencia. Y para eso obviamente tiene que tener los medios y los mecanismos para llegar a ese lugar. Y cuando preguntábamos con qué medio cuenta, contaba con motocicleta o con vehículo, no todas nos refirieron que tienen. Y para nosotros sí es una preocupación porque si bien la protección está establecida en la ley, está establecida en el protocolo, esto no se está pudiendo dar, no se está pudiendo realizar por este tipo de impedimentos. A la fecha tampoco fueron creadas las unidades móviles que la ley otorgaba a la policía boliviana para que sea a través de un equipo personal especializado pueda llegar, como les decía, probablemente ciudades intermedias
o lugares del área rural donde no está pudiendo llegar la FEDESEBE como tal. En cuanto a la aplicación de protocolos y formularios, contamos con un protocolo muy importante que es el protocolo Genoveva Ríos para la atención de casos y el protocolo Ruta Crítica Interinstitucional para la atención y protección a víctimas, que son dos de los cuales la misma Policía Boliviana ha señalado que cumple, implementa, ejecuta. Pero de estos mismos protocolos no son aplicados en todos los lugares. Entonces ahí también hace falta un fortalecimiento de las capacidades, capacitación y supervisión de las instituciones a nivel de dirección para que esto pueda mejorar, ¿no?, de manera progresiva. Tenemos también al Ministerio Público y algunas obligaciones que establece la Ley 348 que nos parece importante incorporar. Está el tema de la existencia de fiscales especializados. A la fecha, como ustedes saben, no contamos con los fiscales especializados. Estos son parte de la Fiscalía Especializada de las FEBAPs para atención a víctimas de atención prioritaria, donde no solamente atienden a casos de mujeres, sino atienden a otras poblaciones más. También está el deber de adoptar y desarrollar programas de formación específica, y ahí también hemos hecho una revisión de cuánta población se podría haber llegado en esta capacitación. Acá también me parece importante señalar el tema del incremento de las medidas de protección y que algunas oficinas, por ejemplo, no cuentan con lo que es las cámaras GESE, que son propias para no evitar la revictimización, y son propias también de los mismos protocolos que el mismo Ministerio Público ha ido adoptando. Las oficinas de La Paz, Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Cochabamba y El Alto sí las cuentan, las demás no, pero es importante ahí el fortalecimiento. Acá tal vez un poquito reflejar, así muy breve, en las 3 diapositivas que me quedan, el tema del órgano judicial. Un aspecto que marcaba lo que es la Ley 348 en base a esta integralidad era la creación de juzgados especializados, ¿no?, con los correspondientes a juzgados de instrucción, a los de sentencia y también a los tribunales. Lamentablemente a la fecha no contamos con estos juzgados y se tiene que compartir materia con los juzgados anticorrupción. Incluso hay departamentos donde ni siquiera los hay. Entonces son básicamente juzgados mixtos los que atienden a los casos de violencia contra la mujer. También ahí encontramos una sobrecarga procesal y que no se cuenta con el requisito de especialidad, tampoco como el Consejo de la Magistratura, que establecía la misma ley la necesidad de que a tiempo de poder evaluar a los mismos juezas que estarían involucrándose en este ámbito, deberían hacer una evaluación a partir de certificados de suficiencia y aptitud psicotécnica, y todavía esto no se implementa. Entonces, así hay voluntad, hay muchos avances, como les decíamos, pero no necesariamente estos han sido cumplidos a cabalidad como establece la Ley 348. En el tema de las entidades territoriales autónomas, lo más importante que nosotros podemos rescatar es el tema, un poco siguiendo la línea del tema de la reducción del presupuesto. Alrededor de 59 millones de bolivianos se contaba el año 2015, esto es a nivel departamental, y ahora contamos con 35 millones. Entonces es el punto, digamos, más crítico del presupuesto desde que se ha implementado la ley. Esto tiene relación con el tema de la asignación de recursos que vienen del impuesto a los hidrocarburos, definitivamente con la asignación a los gobiernos autónomos departamentales, pero sí es un problema, porque cuando estamos en pleno proceso, estamos en la primera etapa de implementación y vigencia de una ley integral tan grande como la que soñamos que se cumpla, entonces básicamente es entrar como en un saco roto donde ninguna de las instituciones va a poder aplicar. El equipo multidisciplinario del SLIM es otro de los factores que nosotros hemos encontrado algunas deficiencias, porque te dice la norma que todos los SLIMs deberían tener este equipo multidisciplinario que les comentaba. De los 99 que hemos verificado, 75 cuentan con personal multidisciplinario, los demás no. Pero lo que más nos llama la atención es que hay algunos todavía que solo tienen una persona a cargo, ¿no? Entonces ha habido municipios que nos han respondido incluso que solamente trabajan con
una persona que hace trabajo dirigido, pasantía. Y esto llama la atención también porque además a ellos mismos en muchos municipios se les da la asignación de otro tipo de tareas como atender lo que son las defensorías de la niñez y adolescencia y los POSLAMs propios para los adultos mayores. En cuanto a la aplicación de protocolos y los formularios, también hemos podido evidenciar que ha habido una emisión de formularios, de protocolos muy importantes. Se han diseñado, se han elaborado, se han aprobado por los entes rectores, se han capacitado a los funcionarios y esto es muy bien merecido porque definitivamente es un proceso de larga data, pero que estos protocolos se están aplicando progresivamente. No podemos decir que todos cumplen a cabalidad un protocolo y que llenan el formulario de valoración de riesgo como dice el protocolo, porque no lo hacen. Sí lo están haciendo, pero creemos que es algo también progresivo. El desafío para nosotros sería incrementar dichas cifras para contar con un registro real del número de denuncias sobre violencia hacia la mujer. Finalmente, entramos nosotros a ver a las casas de acogida y los refugios temporales, que son obligaciones propias de las entidades territoriales autónomas, tanto las departamentales como las municipales. De todas las casas que nosotros hemos podido ver, según el reporte que nos han remitido el ente rector, existiría 19 casas de acogida y refugios temporales, por lo menos acreditadas o que sean de conocimiento del ente rector. De las casas de acogida que nosotros hemos podido ver, algunas no cuentan con la autorización de funcionamiento, o sea, su acreditación, vigilancia y supervisión por parte de los gobiernos autónomos departamentales no está siendo desarrollada, ¿no? Se están actuando como, digamos, sin ningún control departamental. También no todos cuentan con el equipamiento, ni los lugares de seguridad, que son los mismos protocolos señalan que cada casa de acogida o refugio temporal debe contar con un servicio de seguridad y de protección. No todos reúnen esas condiciones. Eso es lo que nosotros hemos podido evaluar y tendríamos 3 planteamientos que nosotros llamamos defensoriales para contribuir y mejorar. Creemos que si se fortalecen estos 4 puntos, podemos pasar, si quieren, a un segundo nivel para decir si se está cumpliéndose progresivamente la ley. Uno es contribuir al proceso de consolidación de la institucionalidad. Sin ese proceso de institucionalidad no vamos a poder luchar contra la violencia hacia la mujer porque nuestro Estado no va a contar con esa estructura y ese poder de Estado para desarrollar lo que se ha planteado en la misma ley. Incrementar la asignación y ejecución de recursos públicos destinados a la atención y protección a mujeres en situación de violencia en todo nivel. Como sabemos, ha habido una disminución de recursos, pero además no solo se trata de dar el recurso, sino también de ejecutar. Entonces creo que ahí también está el problema de muchas de las instituciones competentes para atender esta problemática. Consolidar el personal especializado y suficiente, que lo vemos igual en todo lado, en las fiscalías, en los juzgados, el equipo multidisciplinario de los SLIMs, el equipo multidisciplinario de las fiscalías, las unidades móviles a las cuales me referí anteriormente. Todas estas todavía son insuficientes y todavía no guardan un tema de especialidad como señala la ley que deberían tener. Y finalmente, mejorar la infraestructura y equipamiento. Esto es específicamente de los servicios de atención, de las casas de acogida y de los refugios temporales a los cuales nosotros hemos podido visitar. Gracias. Sí, invito a tanto a Jimena como a Concepción, por favor, a que se sienten. Y solamente decir que le agradezco muchísimo a Jimena esta explicación tan exhaustiva. Verdaderamente nos muestra todo un panorama, un pantallazo muy importante, como para poder identificar cuáles son los nudos críticos en la implementación de la ley. Y evidentemente los 4 puntos que señala al final son absolutamente claves: la falta de recursos técnicos, la falta de recursos financieros. Es impresionante cómo ha disminuido el presupuesto de una manera tan significativa en estos años. Y por otro lado, la necesidad de contar con una institucionalidad adecuada.
Hemos recibido ayer la noticia del presidente de la República de que se conforman 7 ministerios bajo su propia dirección como ministerios que van a llevar adelante la implementación de la ley, y por otro lado también la Defensoría, que está vinculada con la despatriarcalización, que todavía no sabemos bien cómo funcionará, pero tenemos expectativas. Entonces, muchísimas gracias. Creo que para todas las instituciones que trabajan en Bolivia, este es un claro panorama de realmente cómo podemos mejorar la implementación de la ley. Entonces, bueno, ahora para concluir, yo quiero abrir la posibilidad de si quiere alguna de ustedes o alguno de ustedes dialogar con nuestras ponentes. Está abierto el espacio.